Seguimos entonces, en este caso con el máster Juan Esteban Durango Rabe. Su perfil profesional es abogado especializado en Derecho Digital con más de 20 años de experiencia en tecnologías digitales. Es asesor legal en el sector privado en temas relativos a derecho y tecnologías tales como protección de datos, contratación electrónica, firma electrónica, comercio electrónico, evidencia digital y ciberdelitos. Dentro de sus títulos académicos se encuentra el de máster en ciberderecho por la Universidad Católica de Murcia, en España, una licenciatura en Derecho por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, la ULACIT. Es estudios de experto profesional en Derecho Tecnológico e Informática Forense por la Universidad de Extremadura, en España. Dentro de sus actividades académicas se cuenta ser miembro de la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que por cierto nos honra con su presencia, don Juan Esteban, y además es colaborador del Grupo de Trabajo Legal de LACSHAIN Costa Rica y de Legal Hackers del capítulo de Costa Rica. La charla de don Juan Esteban será sobre transparencia de los algoritmos en la administración pública. Entonces, adelante, don Juan Esteban, bienvenido. Muy buenas noches, don Francisco, a todos los que en este momento nos están viendo. Reiterar nada más pues el agradecimiento por la invitación y por otro lado también las interesantes charlas que hemos tenido con los expositores anteriores, temas muy interesantes de mucha relevancia y de mucha actualidad, así como el tema que les vengo a exponer en este momento, un tema de mucha actualidad que en lo personal pues me interesa mucho ir desarrollando porque hay mucho que trabajar en este asunto y pues esperaría que igualmente fuera del interés de ustedes. Voy a hablar en estos 20 minutos acerca de la transparencia de los algoritmos de inteligencia artificial en la administración pública. ¿Okay? Para esto, pues, quiero hacer como un recorrido por lo que ha sido el último año, quizás, o quizás un poco más atrás, los últimos 2 años, en los que se ha incrementado el interés del Estado, de las instituciones públicas, por comenzar a implementar tecnología de última generación, tecnologías disruptivas o tecnologías 4.0, como también se le conoce. Y así, a vuelo de pájaro, podemos recordar algunas iniciativas hace un año, pues los que estamos en esta área de la protección de datos y la privacidad, pues nos sorprendíamos con la iniciativa de la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAT, que actualmente se encuentra derogado. Después, durante la pandemia, surgió la iniciativa de la asignación de los bonos Proteger a través de una plataforma tecnológica. También se dio a conocer a finales del año anterior la ley del repositorio único nacional con datos biométricos de los costarricenses. El proyecto municipal de Alajuela, el cual pretende instalar y ya comenzó a instalar 195 cámaras y un sistema de videovigilancia que utilizaría reconocimiento facial y datos biométricos para la identificación de personas. El Ministerio de Hacienda también en las últimas semanas ha manifestado su interés dentro de este proceso de renovación de sus tecnologías, su interés de implementar un sistema de gestión de riesgo haciendo uso de la herramienta web crawling basada en inteligencia artificial. También hay otras iniciativas a nivel de investigación, alianzas entre el MISIT y el Centro Nacional de Alta Tecnología para la creación del laboratorio de inteligencia artificial que actualmente ya está en funcionamiento, y también algunas otras municipalidades que ya tienen o están utilizando drones y cámaras de seguridad para la vigilancia en sus territorios. Y es entendible, ¿no? Es parte de la modernización del Estado, es incluso una imposición legal que se le pone a la administración pública a través de la Ley de Promoción de Desarrollo Científico y Tecnológico, en el artículo 4, inciso K, el cual promueve o establece que la administración pública debe impulsar la incorporación de tecnologías modernas para la eficiente prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. De esa forma también la entendió pues el gobierno actual, y por esa razón en el 2008 promovió e implementó la estrategia de transformación digital, cuyo uno de sus ejes de acción es la promoción de la ciencia de datos y el aprovechamiento de datos con tecnología como inteligencia artificial y el Big Data.
Bien, ya entrando en tema concreto, analicemos un poco qué es la inteligencia artificial a grandes rasgos. Estamos aquí en un ambiente jurídico, no científico-tecnológico, por lo tanto, pues estas definiciones van a ser un poco generales sin entrar a mucho detalle. Sin embargo, podemos entender la inteligencia artificial como la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, para aprender de esos datos que ingresan a esos algoritmos y utilizar ese aprendizaje para tomar decisiones simulando el razonamiento o el pensamiento o la toma de decisiones como lo haría un ser humano. Dentro de este complejo proceso, la inteligencia artificial en los últimos 5 años, podríamos decir, si bien se ha venido desarrollando durante los últimos 20 años gracias al avance de la capacidad de cómputo, al avance de la infraestructura tecnológica, ha sido durante los últimos 5 años donde el concepto de redes neuronales se ha fortalecido. Esas redes neuronales que tratan de simular un ambiente biológico, que tratan de emular al cerebro humano, a un organismo vivo, lo que pretende o lo que busca es que a través de razonamientos abstractos analice una gran cantidad de datos. Aquí es cuando entra en participación el Big Data, recibe una cantidad enorme de datos, hace un análisis complejo a través de complejas operaciones y funciones en matemáticas y arrojar un resultado o una decisión de acuerdo a ese análisis. Esto es lo que se conoce por su nivel de complejidad en las cajas negras, porque ni los mismos desarrolladores de estas tecnologías logran entender lo que sucede allá adentro, lo que sucede en la interacción de estas redes neuronales. Esto a su vez da a lo que también se conoce como los algoritmos de decisión automatizada que día a día están siendo implementados alrededor del mundo por empresas privadas y también obviamente por las administraciones públicas. Acá en Costa Rica tuvimos la experiencia el año pasado de la asignación de los bonos proteger. Sí, recordemos que se abrió unos formularios vía web donde las personas que consideraban cumplían los requisitos aplicaban para obtener este bono y un sistema, un algoritmo como tal, era el que decidía a qué personas se le asignaba ese bono. Pues bien, una vez se comenzaron a asignar los bonos, comenzaron a surgir las reclamaciones de personas que se dieron cuenta que no fueron favorecidas por el beneficio y que a su vez se enteraban de que diferentes personas que quizás no lo merecían o no lo necesitaban, pues recibieron este beneficio. La Contraloría, realizó un informe a fines del año anterior donde dejó en claro pues, las limitaciones y los problemas que tuvo esta implementación de esta tecnología. Al ser cuestionada el Ministerio de Trabajo por lo que pasó allí, por los problemas que sucedieron, pues la respuesta que dieron fue que las decisiones las tomó un algoritmo al cual se le incluían unos parámetros, unas características económicas y sociales de las personas que solicitaban el beneficio, que no había ningún funcionario o persona física detrás de la decisión y que era pues obviamente finalmente el algoritmo el que decidía. Es decir, el funcionario como tal se abstrae o se aleja de la decisión y se la deja delegada a un algoritmo. En este punto, entonces, más adelante ya vamos a ver los riesgos de incurrir en este tipo de sistemas, pero en este punto vamos a hablar también de las aplicaciones de la inteligencia artificial y de lo beneficiosa que está siendo también a nivel general. Incluso la misma OCDE en sus principios, pues promulga que la inteligencia artificial tiene el potencial de contribuir a una actividad económica global y sostenible y de aumentar la innovación y la productividad de los países. Por lo tanto, pues promueve e incentiva a los países a que la utilicen, pero de una manera responsable que ahorita vamos a analizar. Mientras tanto, en las administraciones públicas, que es lo que nos concierne en esta charla, ¿de qué manera lo están utilizando o lo podrían utilizar? En la educación, acá hay un caso muy interesante que quiero compartirles y es cómo se pueden diseñar planes curriculares, planes personalizados
o adecuados, es la palabra, adecuados a la personalidad o al perfil del alumno. Recordemos que una de las mayores críticas que se le hace a la educación actual es la estandarización de la educación, donde todos los alumnos reciben la misma educación cuando cada uno tiene ciertas habilidades o inteligencias diferentes. Pues bien, la inteligencia artificial ya se está usando para crear programas educativos adecuados al perfil del alumno. También en los servicios de salud se está utilizando ampliamente la inteligencia artificial, en el sistema judicial, en movilidad urbana, ciudades inteligentes, tiene una amplia aplicación. Medio ambiente, agricultura, empleo público, la detección del fraude fiscal, muy importante, y la vigilancia y la seguridad, que en la actualidad es de lo que más les gusta a ciertos gobiernos. Pues bien, uno de estos casos, y ya Europa ha puesto pues el énfasis en los cuidados que hay que tener con la inteligencia artificial, diciendo hay que promoverla, hay que desarrollarla, pero así como se invierte en tecnología para su desarrollo, también hay que invertir en desarrollar principios para el bienestar social y principios éticos. Uno de los casos, si vamos al extremo de cómo puede ser utilizada una inteligencia artificial en contra del ciudadano, es el ejemplo de China, el cual tiene en este momento, se considera, y así publicado por el New York Times ya en el 2019, que está implementando o está desarrollando una campaña de vigilancia genética masiva. ¿Qué es esto? Hay un pequeño grupo étnico dentro de China que responde a responde a ciertos rasgos musulmanes, llamémoslo de esta forma. China los considera como cada miembro de este grupo étnico es considerado como un potencial terrorista para China. Por ende, lo que está construyendo a través de un sistema de inteligencia artificial es una recopilación masiva de datos genéticos de este grupo de personas para poderlos perfilar, y dado un momento en la calle, a través de sus cámaras de videovigilancia o a través de otra cierta tecnología, puedan detectar qué ciudadanos podrían responder en un alto grado de probabilidad a esos rasgos genéticos de este grupo étnico. Esto es una forma pavorosa de utilizar este tipo de tecnologías. Hace un año, para el 5 de febrero, en la Unión Europea se dictaba una sentencia que ha sido la primera en este caso, respecto del caso de Siri en Holanda. Esta fue una plataforma de inteligencia artificial que implementó la administración pública holandesa, el cual pretendía predecir la probabilidad de que un solicitante de un beneficio estatal podría defraudar al Estado, tanto en sus contribuciones a la seguridad social como en el pago de impuestos. Y lo que hacían era elaborar perfiles de los ciudadanos y considerar, de acuerdo a ciertos reportes y alertas, cuáles probablemente podrían tener un perfil para defraudar al Estado. Resulta ser que cuando se ponen a analizar los datos se dieron cuenta que la mayoría de estos perfiles pertenecían a las clases bajas y a los barrios más vulnerables de Holanda. Por ende, pues estaban segregando o creando un sesgo o una discriminación en ese tipo de personas al señalarlas ya como potenciales defraudadores del fisco. Una corte europea, pues obviamente calificó este algoritmo como que violentaba el artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea. Y también fuimos testigos hace poco como el Ministerio de Hacienda fiscalizó al economista Gerardo Corrales, y cuando lo cuestionan el Ministerio de Hacienda cómo llegó a la conclusión o cómo fue que escogieron a esta persona, de por sí un crítico de la política económica del gobierno, la respuesta de Hacienda fue: se sacó la rifa, se pegó la lotería, así tal cual. Es decir, el funcionario que responde dice: eso no es mi problema, no es una decisión que yo tomé ni que ningún funcionario tomó, fue el algoritmo el que decidió que esa persona debía ser fiscalizada. Pues esto es muy peligroso porque de esa forma es que un algoritmo empieza a tomar decisiones automatizadas de forma que podrían ser arbitrarias y sin derecho a la defensa. Es como si el día de mañana toquen la puerta de mi casa, llegue el OIJ y me diga:
Resulta ser que nuestro algoritmo de seguridad ciudadana, con un alto grado de probabilidad, está indicando que usted responde a los rasgos de un violador que hemos estado buscando en San José. Y así sin más, quedo yo sin una defensa, porque lo que sucedió en esa caja negra del algoritmo, pues nadie lo sabe. Pues bien, la administración pública debe responder bajo unos principios de transparencia, ¿sí? Principios de transparencia y publicidad consagrados en la Constitución Política, en el artículo 11, la transparencia administrativa, y en el artículo 30, el derecho de acceso a la información. Respecto al principio de transparencia, hay múltiple jurisprudencia de la Sala Constitucional que nos ha establecido ciertos criterios sobre los cuales se articulan estos principios de transparencia. Voy a mencionar solo los que están resaltados, que son los que nos conciernen para este tema. Estoy hablando de los procedimientos de contratación administrativa. Muy importante saber con quién contrata la administración. Resulta que, leyendo e investigando un poco acerca de la plataforma del Bono Proteger, este algoritmo fue comprado y adquirido a una empresa privada, quien a su vez puso los servidores o el data center en los cuales se procesaron los datos de las personas que aplicaron para este bono. Quiere decir que datos sensibles de costarricenses en situación vulnerable durante la pandemia fueron gestionados en un data center de una empresa privada, por la cual pues no tenemos mucha información, o digamos que el ministerio no informó mucho de los requerimientos de esta contratación o la legalidad que hubo detrás de esta plataforma. El acceso a la información administrativa obviamente es un pilar para poder entender de qué forma es que la administración está utilizando la tecnología para tomar decisiones que conciernen a los ciudadanos. Respecto al acceso a la información, esta misma jurisprudencia establece aquí unos criterios muy importantes para lo que corresponde a las facultades que tiene el ciudadano, el cual establece esta jurisprudencia que tiene derecho a accesar los archivos, registros, expedientes y documentos físicos o automatizados. Tiene también la facultad de conocer los datos personales o nominativos almacenados que le afecten, y tiene la facultad de rectificar o eliminar esos datos si son erróneos, incorrectos o falsos, además de conocer el contenido de los documentos y expedientes físicos o virtuales. Es decir, ¿podría un ciudadano que se considera afectado por la asignación de los bonos Proteger haber tocado la puerta de la administración pública o del Ministerio de Trabajo y haber pedido explicaciones, y el Ministerio haber estado obligado a rendir cuentas? Por supuesto que sí. Pues bien, lo que preocupa también en este aspecto es que, bien como lo mencionó en su primera charla el presidente de la Sala Constitucional, que si bien el Poder Judicial es una de las instituciones más transparentes en cuanto a comunicación con el ciudadano, pues contradictoriamente y de una manera muy preocupante, los factores con menor calificación en transparencia en instituciones públicas fueron las que presentaron un retroceso. Fue el acceso a la información, la rendición de cuentas y los datos abiertos. Elementos estos fundamentales a la hora de realizar tratamientos con tecnología de inteligencia artificial. Entonces es bastante contradictorio y preocupante que, por un lado, la administración esté retrocediendo en transparencia respecto a datos abiertos y acceso a la información, pero que por otro lado esté intentando implementar tecnología que tiene un tratamiento masivo de datos y que está tomando decisiones automatizadas. Pues bien, las soluciones que se presentan a nivel mundial giran en torno a una inteligencia artificial confiable, la cual como mínimo se articula sobre ciertos principios, los principios de transparencia, explicabilidad, seguridad, auditabilidad y responsabilidad. Ahora, ¿cómo lograr que estos sistemas de decisiones automatizados respeten el principio de legalidad, se apeguen a la norma para cumplir este principio? Pues eso es parte de los grandes retos. A nivel internacional, pues ya hay bastantes iniciativas que aquí quiero pues repasar en los minutos que me quedan. Uno de ellos fue los principios de la OCDE sobre inteligencia artificial. Recordemos que Costa Rica pues ya es parte de la OCDE, que son, si no me equivoco, 42 miembros en la actualidad. Pues la OCDE, por ende, les impone de cierta forma, si bien esto se considera soft law, no es vinculante,
pues es entendido que debería cumplir con estos principios, que se consideran como transparencia y divulgación responsable. Los sistemas de inteligencia artificial deben garantizar que las personas entiendan sus resultados y que puedan desafiarlos, que puedan preguntar y consultar por qué están tomando esas decisiones los sistemas. Otro principio que establece la OCDE es que estos sistemas de inteligencia artificial deben funcionar de manera sólida y segura, deben respetar los derechos humanos y que los desarrolladores o los que la implementan o la gestionan pues son responsables por las decisiones que tome esta inteligencia artificial. Y entre las recomendaciones que da la OCDE, una muy importante a los gobiernos es asegurar un marco de políticas que abra el camino para el despliegue de sistemas de inteligencia artificial viable. Por otro lado, Canadá en el 2019 implementó la directiva sobre toma de decisiones automatizadas, en la cual establece que está comprometida con cumplir con los principios administrativos legales, los cuales son la transparencia, la responsabilidad, la legalidad y los procedimientos justos. Y por ende, pues establece una serie de requisitos para la implementación de los algoritmos. Una evaluación previa del impacto del algoritmo, evaluación de impacto algorítmico, informar que la decisión tomada será tomada en su totalidad o en parte por un algoritmo de decisión automatizada, es decir, informar al ciudadano que el trámite al cual se va a someter, pues la decisión la va a tomar un algoritmo. Deben proporcionar una explicación posterior que el ciudadano pueda entender de por qué actuó de esa manera. Este requisito muy interesante y muy importante considero publicar el código fuente de la plataforma. Hay una directriz también en Canadá que establece que de forma predeterminada la administración pública debe adquirir tecnología de código abierto, ¿ok? Que cuando no sea posible, pues sí acudir a otro tipo de tecnologías, pero de forma predeterminada por default va a ser tecnología de código abierto. Debe asegurar la calidad de los datos, la fuente de esos datos que ingresan a estos algoritmos, deben testear estas plataformas antes de lanzarlas a producción y consultar con las instituciones legales correspondientes del impacto legal que tendrían las decisiones de ese algoritmo. En Estados Unidos se presentó un proyecto de ley en el 2019 por parte de 2 senadores demócratas, en el cual se establecía exigir evaluaciones de impacto sobre los algoritmos, evaluaciones y revisión de los datos fuentes, muy similar a los requisitos de Canadá, y que se pueda corregir cualquier problema cuando se descubran fallos que afecten a los ciudadanos. Por su parte, la Unión Europea es de los que más ha trabajado en esto. Lo más reciente que hay varios documentos que ha emitido la Unión Europea durante los últimos años, pero me quiero remitir al más reciente, que es un informe sobre la propuesta de un reglamento en el cual ya están trabajando. Este informe de octubre lo que establece son unos principios: que la inteligencia artificial debe estar centrada en el humano, creada y controlada por humanos, debe tener evaluaciones de cumplimiento, debe ser segura, transparente y poder rendir cuentas, debe tener salvaguardias y recursos contra los prejuicios, debe haber un derecho a la rectificación de las decisiones tomadas, debe cumplir con los principios de responsabilidad social, igualdad de género, respeto por la privacidad y buena gobernanza. Y muy importante, crea la figura o pretende crear la figura de una autoridad supervisora que se encargue obviamente de supervisar toda la utilización de los algoritmos de decisión automatizada, no solo en el sector privado, sino también en el sector público. Y entre esos criterios o esas funciones está emitir un certificado europeo de cumplimiento de principios éticos, lo cual me parece muy importante a la hora de contratar con el Estado. Fácilmente el Estado podría pedir como un requisito a los desarrolladores privados cumplir con un certificado para garantizar que la tecnología cumpla con esos requisitos. Pues bien, aquí viene lo complejo. Todo esto son principios teóricos, muy loables obviamente, pero están siendo muy criticados porque son muy difíciles de abordar ya en la parte técnica. Es decir, cómo hacer los algoritmos justos cuando no sabemos lo que está pasando ahí adentro en esa caja negra. Ya hay gente, científicos y abogados, juristas trabajando en esto. Un grupo de ellos es la abogada Sandra Washner, Brent Mittelsman y Chris Russell en Inglaterra,
donde ellos promueven o impulsan que deben haber explicaciones contrafácticas. Explicaciones contrafácticas es aplicar lo que se llama un what if. ¿Qué pasa si yo le cambio el dato? ¿Qué pasa si yo no puedo obtener este préstamo o este beneficio de salud o este beneficio de subsidio? ¿Qué pasa si le cambiamos el dato y le pongo menos edad o más edad o un mejor ingreso o un menor ingreso? De esa forma podemos determinar si el algoritmo está discriminando por algún factor que no debería hacerlo o si está trabajando de la manera correcta. Esto es lo que se llama explicaciones contrafácticas. Otros están postulando que las mismas aplicaciones de inteligencia artificial deberían ser capaces de explicar de forma coherente cómo llegaron a esas conclusiones, como el mismo sistema realizar una auditoría de lo que está sucediendo en esta caja negra. Allá hay científicos trabajando en este aspecto que no está todavía pues implementado, pero eso es una de las rutas que se están tomando para poder explicar cómo se toman las decisiones internamente. Y la misma abogada Sandra Wachter está también impulsando un criterio que llama ella el derecho a inferencias razonables, en el cual ella dice que así como existe el derecho al olvido o el derecho a la cancelación, en la protección de datos, dentro de los algoritmos debería haber un derecho a solicitar y corregir cualquier suposición que el algoritmo o las empresas que utilizan los algoritmos o las instituciones hayan hecho sobre nosotros en función de su contenido. Eso es otra arista que están pues impulsando. Ya a nivel de conclusión, pues yo sí quiero dejar aquí para cerrar ya la charla que estamos tarde ya en Costa Rica en comenzar a trabajar en este tema. Urge, diría yo, urge porque ya estamos viendo cómo cada día más la administración pública está tratando de implementar tecnología que, como digo, es su deber de modernizar el Estado y ser más eficiente, pero deben haber alianzas en este punto público-privadas que se encarguen de asesorar en el desarrollo no solo tecnológico de la inteligencia artificial, sino en el desarrollo de principios éticos, sociales y legales que permitan dar seguridad jurídica a los algoritmos en la administración pública. Eso es, muchas gracias.